Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a una entrevista más. Traemos ya y ponemos el check a los de los retos, porque ya, tras ser nominado por no sé cuántos personas de los retos, ya conseguimos traer a la palabra Premier a Álvaro de Grado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me he hecho de rogar un poco, lo siento, pero es cuando hemos encontrado el mejor hueco posible para tener esta charla, vamos, desde el primer día te dije que sí, lo que pasa es que hemos tardado un poco en hacerla, pero vamos, No, no, aquí totalmente. estamos, cumpliendo. Totalmente. Correcto. Al final las condiciones eran las que eran. Intentamos ahí cuadrar en verano, pero siendo padre es lo complicado al final en ese sentido. Entonces, es lo que tiene, es lo que tiene y obviamente es comprensible y ya es, más es el honor de tenerte aquí que sea antes o después. El honor es tenerte en el canal y poder hablar un rato contigo. Muy bien, muchas gracias. Yo he escuchado algunas de las que has hecho, por supuesto, así que adelante, estoy aquí para ti. Pues nada, ya vienes estudiado también respecto a las entrevistas y nada, agradecerte las palabras, darte las gracias también a ti por querer participar. Y para entrar un poquito en ambiente, siempre me gusta hacer esta pregunta, ya que raro es que no te conozca alguien que esté metido en el mundo del periodismo, pero para los que a lo mejor pueden ver esta entrevista y no te sitúen, ¿quién es Álvaro de Grado? Bueno, pues Álvaro es un periodista deportivo que ha ejercido la profesión desde que tenía 20 años y estaba en la carrera, al principio con unas prácticas, luego con un poquito algo más fijo y que principalmente la ha ejercido en Inglaterra, porque estuve 9 años viviendo allí como corresponsal, dedicándome a la Premier League, al fútbol inglés, en distintos medios españoles y de fuera de España y que desde hace 2 o 3 años, 3 años, volví a Madrid, que es mi ciudad, y afortunadamente sigo dedicándome a la Premier League, aunque sea desde lejos. Lo hago comentando partidos de la competición en DAZN y con distintos trabajos o colaboraciones a lo largo de este tiempo, cuya principal función siempre ha sido informar del fútbol inglés. Así que siempre, toda mi carrera, que son más o menos 15 años ya, ha sido principalmente o en un altísimo porcentaje por y para la Premier League. Totalmente, al final, si no me equivoco, el 90% de los que pasaron por el canal de lo de los retos siempre te describían con las palabras que decían, es que la palabra es Premier, al final siempre tenían ahí, siempre se identifica mucho con tu gran conocimiento sobre la Premier y bueno, has ido basando tu carrera periodística sobre eso y bueno, he escuchado que es Sí, o que sea, tú... es que como conclusión principal es que he podido convertir mi trabajo en lo que antes era mi pasatiempos, ¿no? Que eso es una cosa muy guay poder decirlo porque por mucho que trabajes, tú lo notas como si fuera menos trabajo, ¿no? Porque estás haciendo lo que más te gusta o lo que harías sin que fuera tu trabajo. Entonces, pues eso, llevo unos cuantos años pudiendo hacer esto, pudiendo decir esto y para mí es una maravilla, evidentemente. Totalmente, de pasar a ver los partidos en abierto en la 2 a poder trabajar de ello, o sea, Sí, 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 tal ¿quién cual, porque diría? claro, que esto también quiere decir los partidos helados, habrá mucha gente que no se acuerda de esto, pero antes se veía la Premier en abierto, cuando yo era más joven, cuando tenía, pues no sé, 15 16 17 años, Televisión Española tenía los derechos de la Premier League, entonces cada fin de semana, o Teledeporte o la 2 te ponían los partidos del United, del Liverpool de Rafa Benítez, aunque ahora parece todo esto muy lejano, para mí no lo es tanto, aunque ya sí, claro. Totalmente, pero bueno. Es lo que hay. Yo al final también viví muy de refilón o justo en su auge y tal, pero no era tan consciente de ello con los partidos abiertos en la sexta, los Claro. clásicos en la sexta también. Eso soy 2004, entonces ahí tengo esos recuerdos ahí un poco de ver, sí, el típico clásico Pep Mourinho ahí, esos clásicos que siempre destacaban por no ser tranquilos justamente, Sí. tener ahí algunos carniceros, pero creo que lo de la Premier en abierto o no llegó o no era tan consciente de ello o no me llegó en ese Fue sentido. después, luego también se emitió por Gol Televisión, creo recordar, luego, bueno, por Movistar o por Canal Plus y tal, siempre han tenido el partido clave de la jornada y bueno, hace unos años lo cogió Dazón y desde entonces, no sé cuánto lleva ya, yo creo que desde el 20 o, 20 o no, antes o 19, yo no sé cuánto tiempo lleva ya, pero lleva unos cuantos años en Yo, Dazón. yo llevo con los resúmenes de Dazón, pero tragándomelos Además es todo lo muy que cómodo, puedo. ¿verdad? Porque están ahí en YouTube, es comodísimo, sí, sí. Sí, al final es.
aunque ya hablaremos un poco más adelante de ello, es la adaptación que está teniendo que hacer el periodismo de repente decir, bueno, entra a las redes sociales, entra a la Ujú. televisión, ya desde que se Sí, creó sí. con la imprenta en ese sentido, o el poder tener todo escrito, ya luego pasar a radio, a televisión y todo, la evolución del periodismo es... Está afectando mucho a estos años durante la carrera, bueno, durante la profesión en ese sentido. Pero iba a decir carrera porque justamente siempre nos gusta mucho hablar, y he visto que también has comentado bastante de ello, sobre la carrera de periodismo. ¿Tú cómo recuerdas la carrera de periodismo? Y uniéndolo a esto, ¿tú cuando saliste te viste preparado, aunque luego vi que solamente basándonos en lo que es la carrera de periodismo, porque había visto que desde muy pronto en la carrera empezaste a hacer cositas ahí externas a la carrera? ¿Tú solamente basándote en la carrera como tú la estudiaste, tú te hubieses visto preparado para ser periodista o ejercer de periodista? Eh, Te iba a decir que casi no me acuerdo, ¿no? Pero porque hace más años, pero la realidad es que no, porque en la carrera, para estar preparado y luego trabajar en el día a día de una redacción, sea de periódico, de radio, de lo que tú quieras, hay que tener unas dinámicas de escribir, de hablar mucho en radio, de pues tener esa soltura, ¿no? Y en la carrera había muy poco de esto, había muy poco de escribir noticias, había, es verdad que algún trabajo, pues tienes que escribir 3 párrafos de lo que sea, había muy poco de hablar en radio, es verdad que había una asignatura, pero coger la soltura y, y los conocimientos y los conceptos para hablar en radio y ser directo y no trabarte y elegir las palabras adecuadas para no dar rodeos y para, bueno, cuando es informativo hacerlo de una manera muy concisa. No te preparan exactamente para el mundo laboral. Es verdad que puedes hacer algunas prácticas en algunas asignaturas, pero no estás listo para hacerlo. Además, en el momento en el que yo hice la carrera, por ejemplo, todo el tema de redes sociales, prácticamente ni se tocaba. Yo acabé la carrera, creo que fue en 2013. Es que yo recuerdo un día que nos enseñaron a abrirnos Twitter. O sea, que es una cosa que ahora te parece de la prehistoria. Pues nos enseñan a abrirnos una cuenta de Twitter y a poner un tweet. Entonces, claro, yo creo que no sales perfectamente preparado. Por eso, desde el primer momento en el que yo estoy haciendo periodismo, que es cuando acaba el primer curso, que es lo que acabas de mencionar, cuando acaba mi primero de carrera, yo tomo la decisión de, oye, aquí quiero hacer cosas dentro del mundo laboral, aunque solo esté en primero de carrera. Hay mucha gente que se espera hasta cuarto para hacer las prácticas y no sé qué. Y mientras tanto vamos a vivir la vida de la universidad, que mola mucho. Pero yo tomé la decisión de ponerme a trabajar los fines de semana en una redacción, en ese momento que era Sportju, a trabajar desde primero de carrera. Entonces, digamos que mi época universitaria duró un curso. A partir de ahí estuve trabajando mientras estudiaba, compaginando horarios de trabajo con horarios de clases. ¿Y qué fue lo que te hizo dar ese paso para decir, joder, es que, vale, he vivido el primer año en universidad, pero voy a meterme a SportU para poder mejorar a lo mejor o poder introducirme ya en el mundo del periodismo? Porque yo por mi cuenta, y entiendo que ahora esto también sigue sucediéndole a mucha gente, yo por mi cuenta en ese momento ya me había abierto un blog porque me gustaba escribir. Por mi cuenta yo ya tenía mis propias redes sociales donde en lo típico, en Twitter, en X, ya ponías tus comentarios de no sé qué partido, ibas teniendo una pequeñita masa o puñado de seguidores con los que interactuabas, ¿no? En ese momento todavía menos porque claro, estaban en un momento muy primario las redes sociales, pero yo ya había hecho o me estaba notando que quería hacer cosas, ¿no? Porque si yo me abro un blog y cada fin de semana o cada 2 días escribo sobre lo que me apetece, significa que si me ofrecen hacer eso mismo dentro de un medio de comunicación, voy a querer. Entonces yo ya notaba que tenía esa inquietud por hacer más cosas de las que estaba haciendo en la propia carrera. Entonces intenté entrar en un sitio, entré, me quedé, primero hice fines de semana, a los pocos meses me dijeron 20 de 5 días a la semana y libras 2, que es como se trabaja en el periodismo, sin que sea fin de semana, claro, que trabajan los fines de semana y así hasta el día de hoy. No, y al final es uno de los comienzos de ahora mismo, que puede decir de las personas afortunadas en las que traemos al canal, que pueden decir que están viviendo el periodismo sabiendo que el está complicado el encontrar trabajo y además es de mucho sacrificio personal en ese sentido. Sí, bueno, a ver, yo tengo ahora mismo 34 años, pero he vivido ya 2 episodios de recortes o de cerrar un medio, que es lo más normal en el mundo periodístico. El más reciente de Relevo, donde 70 personas fueron despedidas,
y hace muchos años, cuando estaba empezando, En en Sport Sport You. en Sport You también hubo una reducción impresionante de plantilla, donde fuimos un montón también fuera. Entonces, desde muy pronto aprendes a que en este mundo hay un grave problema en general económico, ¿no? Y de salarios bajos y de dedicación en cuanto a horas y en cuanto a días de la semana de conciliación complicados, porque el fútbol se juega generalmente en los fines de semana, más allá de la Champions y demás. Entonces, no puedes querer trabajar de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde, porque los partidos se juegan a partir de las 5 de la tarde, casi siempre. Entonces, bueno, tiene una serie de asteriscos la carrera de periodismo que tienes que aprender a convivir con ellos. Y supone pues una serie de requisitos y de preocupaciones a la larga que tienes que resolver en tu vida. No, no, totalmente. Y al final ahora con los torneos que se están jugando, que si el Mundial en Qatar, que si ahora que un partido se va a llevar a Miami, pues a Mm. lo mejor tienes que plantar con partidos a la 1 de la mañana o que como que cuando pasó con lo del el Chelsea-Benfica que se suspendió, no sé si fueron Y que se, dos, y tres se acabó horas jugando. ahí, Sí, 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 sí. que acabó casi de madrugada aquí bueno, casi de madrugada no, acabó casi al amaneciendo aquí en España. O Mm. sea, que al final son situaciones que, bueno, sobre todo recuerdo el vídeo famoso bueno, que por lo menos se hizo famoso para mí, que subió Sandra Mm. y con Nacho y creo que era Frank Guillén cuando estaban en el partido ahí viendo que metían el penalti del Benfica, que era como suplicio de haber estado con los peligros de la tormenta eléctrica y se me hizo bastante gracioso, pero al final Sí. es eso, sacrificio es la palabra también. Muchos sacrificios y cada época de la vida tiene un peso ese sacrificio. Cuando eres muy joven, el sacrificio a veces es pues, no salir un sábado con tus colegas porque estás cubriendo un partido de la liga que te apetece. Cuando vas haciéndote mayor, el sacrificio es no poder estar en la comida familiar o ver a tus abuelos. Y cuando vas avanzando, el sacrificio es perder horas con tus hijas o con tu mujer en tu casa. Entonces, bueno, hay que aprender a gestionarlo, supongo que como en todos los trabajos, ¿eh? Pero con el condicionante de que hay una conciliación complicada en el mundo periodístico porque las competiciones tienen lugar cuando tienen lugar. Totalmente, y al final luego ahora también te están metiendo una viernes por la tarde, otra también que si El lunes por la noche, lunes, o sea, si noche. quieres, si quieres liarte en realidad, todos los días de la semana tienes fútbol. Si te gusta un poco de otros lados y demás, todos los días. Entonces tienes que priorizar cuándo paras y cuándo no. Por eso yo me he convertido en muy fan de los parones de selecciones. Porque las selecciones, salvo que sea una gran competición, rollo mundiales, Eurocopas y demás, le presto un poco menos atención. Entonces puedo permitirme vivir como un ser humano normal durante 8 días o 9. Y bueno, es como una especie de respiro y de oasis en mi vida personal. Totalmente, y ahora por lo menos sabemos que una vez al mes tenemos, bueno, tienes ese descanso en ese sentido, porque Hasta Navidad seguro. es que al final, madre mía, ahora estaba que si acabamos de terminar cuando estamos grabando esto, cuando se ha terminado el partido España-Bulgaria, Ujú. anteayer, y ahora volvemos otra vez con el fútbol bueno, de las ligas regulares y hasta noviembre, principios de noviembre, mediados de noviembre, ahí otro parón de selecciones para seguir con el clasificatorio. Ya lo Sí, sí. fuerte vendrá el Mundial, que es en verano. Ujú. Ahora tocan 3 o 4 semanas y otra vez a parar con las selecciones y luego ya del tirón hasta creo que es marzo por ahí. Totalmente. Y aparte del sacrificio, también hay una palabra que se usa mucho dentro del entorno periodístico, que es la vocación. Y a mí siempre me gusta preguntar a la gente que pasa por el canal, sobre todo periodistas, de cómo te nace a ti la vocación por el periodismo, ya que se asocia bastante ser vocacional esta carrera. Ujú. Pues mira, yo nunca tuve dudas de estudiar periodismo. Sé que es una cosa que a veces es como un momento muy complicado para los chavales decidir cuando tienes 18 años qué va a ser el resto de tu vida, ¿no? Que eres como muy joven para decidir qué quieres ser durante muchísimos años, que a veces te confundes, a veces no lo tienes claro y a veces lo tienes que decidir 5 años más tarde porque has elegido un camino que no te gusta, ¿no? Pero en mi caso nunca tuve este dilema porque siempre me había gustado mucho el fútbol y siempre me había imaginado haciendo lo mismo. Tengo una imagen de pequeño que recuerdo mucho, que es mi padre trayendo periódicos a casa.
y yo leyéndolos de arriba abajo, el Marca, el As y luego las secciones de deporte de El Mundo, El País, el que estuviera en casa, ¿no? Durante distintas épocas. Y te mirabas las puntuaciones de los jugadores de los dos periódicos, en la sección de fútbol, la de baloncesto y la de no sé qué. Y mi primera gran ilusión en el mundo periodístico no fue escribir una crónica en una web, fue salir en el periódico. O sea, escribir en el periódico. Yo recuerdo que eso, la primera vez que mi nombre sale en el diario Marca, dije, jolín, esto es lo mejor del mundo. Y luego en realidad te das cuenta de que el periódico lo leen muchas menos personas que una noticia en la web. Te das cuenta de que al final, el día de mañana probablemente no haya periódicos. Pero por cómo yo había crecido y por cómo me había nacido esa vocación de primero ver fútbol y luego querer contarlo, ¿no? Porque yo creo que van ligadas un poco a la vocación periodística, el querer contar eventos deportivos, en mi caso siempre relacionados con el fútbol, pues yo creo que la primera semilla está ahí, en mi casa, por las tardes, noches, cuando veía un montón de periódicos en el salón, en la mesa, y mi inquietud era leerlos. No era ponerme la tele, no era siempre, bueno, jugar a la Play y esas cosas también, no me veía tal, pero por las noches antes de acostar, periódico en la cama y leyendo todas las, pues eso, las crónicas, las noticias y demás que había, porque tampoco teníamos teléfonos móviles es que parece que estoy hablando de otro siglo, pero esto es en el 2000, ¿sabes? En el 2000 Claro. un niño de mi edad que tenía 9 años no tenía un móvil. Entonces, pues tenía periódicos para leer y eso es lo que hacía. No, claro, al final, a partir del 2004 Por y el 2004, yo ahí, eh, sí, yo tenía eso, 12 años, 13. claro, pero yo a partir de la gente que ha nacido 2004 ya en ese sentido, incluso 2003 ya, o incluso los 2000 ya englobando todo, ya es El como móvil que la lo tienes siempre extensión, contigo, ¿no? claro. Sí. O sea, ya es No, como que tenemos esa extensión de nuestra parte. Pero, Siempre pero de la misma manera, con un teléfono, yo ahora lo veo en mí mismo. O sea, puedes estar constantemente informándote o leyendo cosas desde el teléfono, aunque no sea en un papel. 100%. De hecho, es que yo me paso gran parte del día con el móvil en la mano, que es algo que en algún momento tendré que cambiar, pero ahora mismo le consumo muchísimas horas de mi vida con el móvil. Y la mayor parte de ellas son leyendo cosas que me interesan porque tengo filtrado o seleccionada la red social que sea para que me salgan cosas que me interesan. Entonces, bueno, así alimentas de algún modo esa inquietud o esas cosas que quieres contar el día de mañana. Totalmente, y es eso que al final siempre se hace mucho la broma, ahora mi abuela sobre todo la hace, que es que parece que hemos nacido con el móvil en la mano ya. Sobre todo Sí. yo lo veo ya más con mi hermano, porque al final yo tengo 8 años de diferencia con mi hermano, él nació en 2013, yo en 2004, y de repente ahí notas como decir, pero si es que mi hermano ya cogió el móvil con 6 años de mi madre y ya sabía cómo hacer una foto y Sí, todo, sí. es como que ya la tecnología Pasar cosas así, hacer el scroll, cambiar de vídeo, no sé qué. Sí, 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 es una barbaridad. lo tiene ya implícito prácticamente dentro de su sistema y parece que lo ha tenido del ADN de la Eh, persona que la ha parido a veces. mi tía dice que el móvil es como un respirador, que si lo sueltas dejas de respirar, ¿no? Como que lo necesitas tener cerca siempre porque te da el aire para pasar el día. En fin, sí, yo en algún momento me gustaría alejarme, al menos durante épocas o del año o del día, momentos del día en los que no Mm. quisiera tenerlo tan cerca. Pero ahora mismo, de momento, paso muchas horas con el móvil cerca, sí. Claro, al final teniendo que estar en la actualidad hay muchas veces que ya no vas al periódico, ya dices, oye, pues me meto en el mundo.es, en donde sea O en y Twitter o lo en es TikTok a veces y te sale lo último que quieres ver porque lo tienes ahí, sigues a las personas que te lo van a contar. totalmente. No, al final lo que te juegas es la desinformación también que se está creando a raíz de esto, las fake news y todo, que al final Ujú. si vas a medios seguros, pues es muy difícil que te comas un caso de desinformación o fake news o bulos, cualquier cosa como queráis llamarlo, pero al final siempre también se está creando para mí ahora una responsabilidad de cómo te informas. Ujú. Antes era ir a tiro fijo de decir estos son los periódicos tal, pero no había nadie que te pudiese, o muy difícil era que te metiese en una fake news en ese sentido. Ujú. Bueno, sí, y luego depende del periódico que leas, te lo cuentan de una manera o de otra. También, A mí, yo la red social que más utilizo es Twitter, X, y desde que entré, digamos, en el mundillo periodístico, creo que es la más útil, porque si tú seleccionas bien a quién quieres leer, vas a tener los resultados delante de tu cara. Es decir, yo ahora mismo tengo un timeline enfocado principalmente al fútbol inglés, con una serie de amigos y una serie de personas que me interesan por cualquier motivo. Entonces yo sé perfectamente que si pasa un fichaje gordo de un equipo de
primera división, sé que al momento lo tengo en mi timeline. Entonces yo, cuando cojo el móvil y lo abro, sé que lo tengo filtrado exactamente por lo que me interesa y por lo que quiero leer. Entonces esto ya es responsabilidad de cada uno de qué le apetece leer. ¿Le apetece leer una broma o a una cuenta parodia o a un cual tal? ¿O te apetece utilizarlo de una forma un poco más didáctica y un poco más seria, informativa, para que te sea útil en tu vida laboral? Pues en mi caso es esto. Correcto, al final cada uno alimenta la página como quiere que le alimenten a él en ese sentido, Sí, sí. con la información. Y bueno, ya metiéndonos un poco más en tu vida, a los 22 años, vas y te vas a Inglaterra, a Manchester, a vivir ahí y a poder ejercer la carrera en sí, el periodismo, desde Manchester. Entonces, cuéntanos un poco también cómo fue esa decisión, cómo te decidiste moverte, porque era dejar la ciudad donde te habías criado siempre y al final estar 9 años donde siempre has declarado que al final fue un cambio de tu vida en todos los sentidos. Bueno, es que ir a Inglaterra es la decisión que me cambia la vida. Por muchos motivos. Me cambia la vida personalmente, porque me voy solo y me alejo de mi familia por primera vez. Porque sabes inglés, pero no has hablado con ingleses. Entonces es un conocimiento distinto todavía. No sabes el inglés que debes saber para vivir allí. Y luego porque profesionalmente me abre las puertas de un mundo, la Premier League, al que yo me dedicaba desde la distancia. Y una vez estás en el día a día, aprendes a cómo es eso, ¿no? Aprendes a relacionarte con jefes de prensa, aprendes a pedir acreditaciones, aprendes a estar en ruedas de prensa y en zonas mixtas, hablas con los futbolistas y con los entrenadores, generas tus propias relaciones también en el mundillo y vas creciendo, ¿no? 22 años, tú has dicho 2013, tu hermano nació en 2013. Yo me fui a esa edad, o sea, en ese año es cuando yo me voy a Inglaterra, que además coincide en un momento futbolístico muy interesante en la historia de la Premier League, que es cuando Sir Alex Ferguson deja el United. Entonces yo he visto todo lo que vino después. Todo lo que vino después lo he visto cada semana en Old Trafford, que ha sido bastante y bastante poco bueno en general. Y luego todo el cambio que da el Manchester City desde que llega Pellegrini y luego Guardiola, ¿no? Entonces han sido dos equipos muy grandes que los he seguido desde muy cerca cada fin de semana, desde el propio estadio. Entonces a mí me da una vida profesional el estar allí y un foco muchas veces que no lo tenían otros compañeros o otros amigos que tenían en España, por el simple hecho de que estando allí pues tienes un valor y un acercamiento y una cercanía a las cosas que quieres contar. Yo me voy allí porque Axel Torres tenía un programa y un proyecto y decidió apostar por gente joven para llevarlo a cabo. Yo era uno de ellos, el que se iba a dedicar al fútbol inglés, y primero hicimos cosas desde España y finalmente me dijo que si quería irme a vivir a Inglaterra, que él me financiaba con poco dinero para lo que es hoy en día vivir en Inglaterra, pero para mí, alguien de 22 años con el sueño de ir a Inglaterra, era más que suficiente. O sea, más que suficiente digo para no tener pérdidas. Luego tú te apañabas para vivir de la manera más justita posible claro, es el sueño de mi vida ir allí sin que me cueste prácticamente dinero. ¿Cómo voy a decir que no, no? Y a partir de ahí yo pensaba que me iba a ir para un año y acabaron siendo 9. Entonces, bueno, mi vida profesional se ha construido principalmente en Inglaterra. Totalmente, y al final también he escuchado que tuviste también la oportunidad de recaer en el Everton de Bobby Martínez, que también te Bueno, dio, iba a muchos partidos del claro, equipo, sí, 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 vi todos porque había ya una relación de amistad con gente del staff, con lo cual el primer año yo iba a todos los partidos en casa del Manchester City y a todos los partidos en casa del Everton, o algunos a domicilio también, porque tenía entradas o acreditaciones siempre. Y del Manchester United. Son los tres equipos a los que yo esa temporada me lo sé de memoria. O sea, me lo sé de memoria esos tres equipos porque es el año en el que llegas, el año en el que todo te parece nuevo, en el año en el que más disfrutas de una manera más infantil, más todavía inocente. Y claro, recuerdas absolutamente todo. claro, y al final lo mencionaba porque también es otro de los equipos en el que también te pudiste apoyar bastante y es que has Claro. vivido la evolución de la Premier tal y como se conoce hoy como el magnate que soy, que al final mueve mucho dinero, mueve muchos fichajes, los mejores jugadores del mundo, o prácticamente los mejores jugadores del mundo deciden irse a la Premier, has visto la debacle de el mejor equipo de la historia hablando de Premier League
como es el Manchester United, y has visto cómo la balanza se tornaba para el lugar blue de Manchester. Sí, O y a tres sea, cuartos de hora de distancia está Anfield con otro equipo, con el Liverpool, que de repente ficha a Klopp y se convierte en otra potencia que antes no total. estaba siendo, ¿no? Entonces, en esa zona de Inglaterra, en el norte, que era una de las decisiones que tomamos al principio, ¿por qué te vas a Manchester y no a Londres? Bueno, primero porque Londres es el doble de caro, eso para empezar, o sea, hay un punto económico que quien haya estado en Inglaterra lo sabe. Y segundo, porque en Manchester, aparte de tener esos vínculos, esos accesos a distintos clubes, tenía dos situaciones históricas muy interesantes, que era lo de Ferguson y lo del City en crecimiento, y porque al lado está Liverpool. Y luego, un poquito más al lado, tenías dos o tres equipos menores, es verdad, pero que aunque sea menor el Burnley, cada semana o cada 2 semanas viene el Arsenal, y luego viene el Chelsea, y luego vendrá el Tottenham, ¿sabes? Y si no es Burnley es Blackburn, y si no es Stoke, y si no, es una zona geográfica donde está muy bien comunicada por clubes de fútbol. Y todos esos estaban más o menos arriba en ese momento, entonces a una distancia de menos de una hora en tren, que allí un tren, en esos trenes son muy económicos y muy accesibles, podía haber partidos de primerísimo nivel si no era en mi ciudad, ¿sabes? Entonces me compensaba muchísimo ir a Manchester. Claro, y al final es eso, que, que también la zona he escuchado que también te gustaba más, aparte por que más que el sur, que preferías el norte en ese sentido también, aparte de porque Londres fuese cara en ese sentido, que también la Bueno, decisión era sí, siempre norte. a nivel inglés, la zona noroeste, la zona de Lancashire tiene como más, es como más historia industrial, es un poco más, menos cosmopolita que lo que es Londres. Ahora ya hay muchas cosas que se están igualando, ¿eh? Sobre todo en Manchester. Pero sí, tenía además una vinculación con la música y una relación muy estrecha con varios grupos muy importantes de la historia, o sea, desde los Beatles de Liverpool a Oasis en Manchester, con lo cual a mí me apetecía mucho, tenía mucho relato del que tirar y del que aprovecharse para hacer mi trabajo. Totalmente, y es que aparte en esa etapa en Manchester es que viviste, podemos decir que todos los aspectos del periodismo y más allá del fútbol también, porque estuviste como scouter, Sí, estuviste sí. como corresponsal, estuviste como también en la cadena SER desde como corresponsal, Sport Life, como communication manager, y todo va ahí sumando y al final has vivido todos los ámbitos del periodismo, tanto a pie de campo como en redacción. Porque sí, bueno, de hecho en redacción he estado mucho menos en mi vida. He estado en los últimos años ya desde Madrid, pero generalmente yo he trabajado en mi casa y en los estadios, que es cuando eres corresponsal y estás solo fuera en el extranjero. Pero esto que estás diciendo de que has colaborado, has hecho no sé qué, esto lleva implícita otra conclusión, y es que muchas veces de una colaboración no vives. Tú puedes ser colaborador de la cadena SER o corresponsal del Marca o lo que sea, y suena muy bien y es muy guay, y yo evidentemente lo volvería a hacer, pero en según qué momento de vida una colaboración no te da para vivir. Es lo más normal que no te dé para vivir una colaboración. Entonces necesitas o dos medios, como era mi caso en ese momento, que tenía de aquí y de allí, o otra colaboración extra que no sé qué, o como yo hice en su día, que fue también entrar en una agencia de comunicación de jugadores, donde pues también te desarrollabas de otra manera y conocías el mundo del fútbol un poco más desde dentro, ¿no? Desde el lado del propio futbolista, y me daba pues una perspectiva y unas experiencias que a mí me vinieron muy bien para luego también entender cómo funciona el mundo del fútbol, ¿no? Que no solo es como te lo cuentan, porque en las ruedas de prensa te cuentan una cosa y luego lo que está pasando es otra totalmente distinta, ¿no? Y ahí tienes ahí esa visión de quien también sabe cómo funciona el mundillo. Y luego, pues, por ejemplo, has mencionado lo de ser ojeador profesional. Pues durante 4 o 5 meses también estuve colaborando con una empresa para ir a partidos como ojeador. O sea, te buscas la vida en general. El periodista, si algo tiene, es que está acostumbrado a buscarse la vida en base a colaboraciones, y para vivir en el extranjero, como era mi caso, te puedo confirmar que con una colaboración de un medio no era suficiente. No, no, totalmente. Al final hay que estar pluriempleado casi, sí, prácticamente hay que estar pluriempleado en periodismo para poder tener ahí o mantener un buen nivel de vida en ese sentido, ya que es difícil estar, es una profesión muy sacrificada para lo mal remunerada que está en ciertos sentidos. Sí, sí, tal cual, porque, y esto te lo digo viviendo en el extranjero, donde tú te tienes que pagar, evidentemente, tu propio alquiler y tu propia vida. O sea, hay situaciones, yo tengo amigos todavía, de que están bastante vinculados a sus padres, en casa de sus padres, que no pagan un alquiler, que no tienen más gastos que los suyos propios,
pero claro, eso no puede durar eternamente. Quiero decir, tú te ganas la vida de alguna manera y cada vez conoces más gente de que dice, a mí ya no me merece la pena esto, prefiero meterme en una empresa de marketing o de comunicación, chao pescado a las redacciones, me voy a hacer otra cosa porque no me compensa este sacrificio y este esfuerzo por ganar 500 euros. ¿Tú alguna vez has tenido algún momento de esos que he mencionado, de decir, es que lo voy a dejar el periodismo de lado y voy a intentar buscarme un sustento mayor y más fuerte? No, no, o bueno, lo tuve, pero no fue todavía diciendo voy a dejar el periodismo. O sea, yo cuando dudo de si quiero seguir cobrando una beca por hacer prácticas, es cuando decido irme a Inglaterra. En ese año 2013 que te digo, yo estaba haciendo prácticas de estas que te convalida la universidad, ¿no? No me acuerdo cuánto era, pero eran tipo 300 o 400 euros al mes. Yo vivía en casa de mis padres y yo iba a la redacción y pim pam, y cuando se te acababa los 3 meses, te renovaban otra vez. Y en ese momento yo tomé la decisión, que es la que cambia de verdad mi vida, que es, pues no quiero estos 400 euros. O sea, no me van a dar un margen de crecimiento mayor. Entonces, ahí es cuando yo apuesto claramente por dedicarme a lo que finalmente me acabo dedicando. Y creo que no es un caso que sea tan normal el hecho de poder decir que he estado 10 12 no, no, más años, 15 años viviendo del periodismo deportivo, pero es así. Y sé que soy un afortunado y sé que me lo he tenido que pelear a mi manera, pero por lo que he visto a mi alrededor, hay mucha gente que lo ha dejado. Entonces, no solo es la constancia de haber querido, es también haber tenido un punto de fortuna, supongo también, evidentemente, haber tenido una cuota de talento para ejercerlo, eh, pero a mí la apuesta de irme a lejos, al extranjero y explotar las virtudes que yo consideraba que tenía, es lo que cambia mi vida profesional. Totalmente, al final coincido con eso porque al final sí que se nota mucho talento dentro de la carrera, yo también lo noto dentro de la mía hoy en día, pero luego sí que también se nota bastante el hecho de, por la situación que genera el periodismo, una pérdida de talento desviado a otras ramas en ese sentido, como bien has dicho, de decir, "Buah, este tío podía ser un buen periodista, mantenerse tal y poder trabajar de lo que quiera, pero es que al final, por Hay gente que no le situaciones, compensa y que dice, claro, oye, yo no me apetece hacer esto, se me da bien esto otro y voy a estar mucho más a gusto y probablemente vaya a ganar más dinero, también te digo, porque en el del periodismo deportivo mucho dinero lo ganan poquísimos. O sea, el resto más o menos tenemos una vida, pues quien más, quien menos estable, pero dinero no lo ganan tantos. totalmente, es que es al final lo que hemos dicho, sacrificio y pluriempleadismo casi en ese sentido. Sí, sí. Y si no, la buena vida del autónomo, como que Bueno, para sí. muchas cosas es terrible y otras pues te tienes que apañar tú mismo si tienes los suficientes sitios de los que tirar para eso, para tener una estabilidad. No, no, totalmente. Y al final también, ahora mismo con el problema de que han vuelto a subir la tasa de autónomo, también está tirando más para atrás el ser autónomo muchas Sí, veces. sí, sí, sí. Y bueno, también narras estas vivencias que has tenido en tu libro Away Days, sobre todo resaltando la figura del corresponsal, dando tus vivencias dentro de ello. ¿Cómo te surge la oportunidad y cómo decides lanzarte también al mundo de escribir un libro para contar tus experiencias ahí en Manchester? Yo siempre he pensado, y al menos quien me conoce me lo ha transmitido así, que lo que mejor se me daba siempre era escribir. Entonces, quien yo más cerca tuve durante esos años en Inglaterra, laboralmente me refiero, era, por ejemplo, Axel Torres, ¿no? Que durante años incluso fue mi jefe. Entonces, él tenía una cercanía bastante estrecha con la revista Panenka, que empezaron a editar libros. Y un día hablando, él siempre me decía, tú tienes que escribir un libro en algún momento, tal, y cuando yo consideré que era el momento, que habían pasado ya los suficientes años, que ya tenía una madurez, que ya escribes con una serie de reflexiones y con un conocimiento de causa que tiene un valor, ¿no? Que no lo escribes al principio sin experiencia y sin nada, pues dije, oye, ¿por qué no les comentas que quiero escribir este libro? Que en algún momento me voy a volver de Inglaterra y creo que tengo muchas cosas que contar que pueden ser útiles y que pueden quedar bien. Y en cuanto les escribió, a los pocos días me contactaron y me dijeron, vamos a hablar de este libro porque lo queremos publicar. Esto sucedió, las conversaciones en 2021, el libro se publicó en febrero, creo que fue 2022. Han Ujú. pasado 3 años, ahora mismo está agotado, que es una cosa positiva, porque evidentemente se ha vendido todo. Se van a reeditar
ediciones, que eso también es algo que me apetece muchísimo, porque además vamos a incluir cosas nuevas, como un par de capítulos nuevos, como viviendo la Premier y el fútbol inglés desde el extranjero, que es una cosa que ahora me toca vivir desde el otro lado. Y, y es el producto del que más orgulloso voy a estar en toda mi vida. O sea, escribir un libro, ese libro, de la manera en que yo quise, contando lo que a mí me apeteció, y conmigo como hilo conductor de las historias, porque en realidad soy yo el que las cuenta, son cosas que principalmente me pasan a mí, pero cuento las cosas que están pasando, ¿sabes? Soy yo la voz que las cuenta, pero no a quien le suceden siempre, entonces me pone en un plano en el que yo no soy protagonista, sino que yo lo estoy viendo con mis propios ojos. Por eso siempre me gusta decir que es un libro en el que las historias que hay, la mayoría de las historias que hay, no las encuentras en Google. Las encuentras si estás allí. Y yo estaba allí. Entonces yo las puedo contar. ¿Sabes? No es la típica de voy a escribir un artículo de no sé qué, voy a ver qué dice Google. No, amigo. Ese artículo está así escrito porque yo estaba en ese estadio y porque lo vi yo y porque esa cosa pasó en la grada. Entonces tiene un valor y creo que unas experiencias dentro de cómo es ganarse la vida en el extranjero viviendo el periodismo que son útiles. Y a mí ya te digo, no sé si el resto de mi vida haré algo que me haga sentir tan orgulloso como ese Away Days que afortunadamente vamos a poder reeditar y que se sigue vendiendo con el paso de 3 años y pico años. Yo no te voy a mentir que llevo como 4 o 5 veces intentando comprar Away Days y todas las veces no está agotado, está agotado, está agotado. Jolín, pues espérate un mes. No, sí, sí, ahora tendré que esperar, no me queda otra. Pero Espérate un mes, porque sí, sí, es cuando en principio habrá noticias de esto. Ya me encargaré de dar la turra por redes sociales, pero sí, sí, ese es el tema principal y bueno, me gustó el resultado en general. no, no, y obviamente también, como bien has dicho, las ventas hablan por sí solas en ese sentido, de al final ha gustado también al público que lo ha comprado y si está ahí todo el rato en reediciones en ese sentido, pues es una También, buena señal en ese sentido. que no se piense tampoco la gente aquí que está escuchando esto de vaya flipado, a ver si esto es un éxito de ventas, no sé qué. O sea, se hacen las tiradas que se hacen para este Total. tipo de nichos y de públicos. No es un éxito de ventas que lo tienes en la portada del Corte Inglés, pero para lo que es un libro de este estilo, pues evidentemente ha funcionado porque todo lo que se publicó se vendió, o sea, todo lo que se imprimió se vendió y espero que vuelva a suceder con lo que haremos dentro de unas semanas. Claro, al final para el público que suele escuchar este podcast o suele escuchar mi canal, me imagino que estarán más introducidos lo que viene siendo en el mundo del periodismo y para lo que es el nicho del periodismo y del Ujú. deporte y todo, sí que Y, lo y, tienes que conocer, en ese sentido te y- tiene que sonar por lo menos. Y que no es un libro de fútbol, o sea, es un libro de viajes de alguien que le gusta mucho el fútbol, ¿sabes? Aparte, Entonces, el fútbol está un poco ahí de acompañante, pero la excusa principal es eso, un tío al que le mola el fútbol, que en este caso es periodista, y que te cuenta cómo se va ganando la vida en el extranjero y cómo llega siendo un pringado y cómo acaba siendo un profesional del periodismo que trabaja para varios medios nacionales, ¿no? Y es un poco esa progresión en la vida a través de varias historias que bueno. Esa es la dinámica del libro un poco. totalmente. Si puedo, en la descripción os pondré un enlace a ver si se puede comprar el libro a través de Panenka cuando Pon el link de salga. Panenka que en algún momento se podrá. Ahora mismo. En algún momento se podrá, pero si no, está distribuido como en todas las librerías, como el caso de, ha sido de Nacho González también, que sacó hace poco su Ujú. libro. Y pues al final también podréis conocer un poquito más desde dentro las historias de Álvaro y todo lo que cuenta dentro del mismo. Pero luego, después de esa edición, justamente mencionabas que en 2022 salió, y eso fue unos momentos de los 3 años, de hace 3 años que volviste a España. ¿Qué fue lo que te dio el punto de inflexión para decir, con 31 años, si no me equivoco, volverte a España y entrar en medios como puede ser As y de repente dar la oportunidad a relevo? Yo me vuelvo a España por un tema personal, y es un tema personal tan sencillo como que llevo 10 años fuera de mi familia, o lejos de mi familia, me acabo de casar, o sea, estoy dando un salto a nivel personal muy grande y el día de mañana quiero crear una familia, pensaba en 2022. Entonces mi familia quería que estuviera cerca de mi nueva familia y para eso tenía que volver a España. Entonces decidí con mi pareja que en cuanto tuviéramos trabajo en España, en Madrid, en Barcelona, nos volvíamos después de haber cerrado o después de haber pasado gran parte de nuestra vida laboral en el extranjero. En cuanto encontramos trabajo y la manera de volver, tomamos esa decisión. Después de 9 años y medio fueron en total en Inglaterra.
¿Qué pasa? Que teníamos que tener trabajo. Ella lo encontró, yo lo tenía también, pero justo cuando aterricé, o justo me refiero en el mismo tiempo más o menos en el que aterricé yo en España a vivir otra vez, es cuando se estaba fundando y cuando estaba empezando relevo, me contactaron y yo dije que sí porque era perfecto para volver a dedicarme a cubrir principalmente el fútbol inglés, pero estando desde Madrid y tener esa estabilidad que un periodista busca y que generalmente no tiene. Y por eso fue una decisión muy sencilla, porque yo en ese momento además ya no estaba en el diario Gas, por ejemplo, que tú lo acabas de mencionar, yo ya no estaba ahí. Entonces, vida en España, con trabajo, con una función muy similar, porque al final mi sueldo siempre ha ido vinculado a qué me puedes contar del fútbol inglés o de la Premier o de la actualidad de tal, y me lo estaban pidiendo en este nuevo trabajo que era relevo, así que, vamos, hubiera sido de necios decir que no. Totalmente, y es que al final yo siempre que puedo lo menciono porque ha pasado por aquí todo lo de los retos ya contigo, que al final también ha pasado Jorge Peiro, ha pasado José Manuel Amoros, Ujú. Sofía de la Iglesia también estuvo por aquí, Sofi. y siempre se mencionaba todo el entorno relevo como lo disruptivo que llegó a ser, y yo al final siempre menciono, ojalá haber podido hacer las prácticas en relevo, pero llegué un pelín tarde justamente y me dio mucha pena porque al final era uno de los medios más disruptivos que estaban y de las apuestas más grandes por parte de esa editorial de Vocento de decir, joder, vamos a apostar por un medio joven, un medio que va a estar simplemente o más centrado en redes sociales, internet y todo, dejar el periódico atrás y sobre todo con una plantilla, lo que hemos dicho ya, súper, súper joven, dentro de lo que se suele comprender en una plantilla de un periódico como ABC, a lo mejor por comparar. Ujú. Ah, no, no, vamos, tal cual. Yo que había pasado toda mi vida fuera, el volver a España y el volver a entrar en una redacción, además era una de las cosas que más me apetecía, ¿no? El volver a convivir con tanta gente de distintos grupos de edades, porque es verdad que había gente mayor que yo, que era un poco el grupo de jefes del proyecto, pero luego yo prácticamente estaba en el siguiente escalón ya, digamos, gente que todavía es joven, porque estamos en torno a los 30 cuando yo entré más o menos, un poco más, pero que ya tenemos una madurez y una experiencia, ¿no? Ya hemos trabajado en distintos sitios. Y luego estaba otro escalón todavía más, digamos, a nivel de edad por abajo, que son los veintipocos, ¿no? En torno a 25, que dices, para muchos está siendo su primer trabajo, para muchos su primer sueldo, que son menores de 25 todavía, y esa mezcla yo creo que hizo o consiguió que el grupo fuera muy natural, muy orgánico todo, con un lenguaje también muy para las nuevas generaciones, con una visión más limpia que todavía no ha entrado en los medios de comunicación y tiene una ilusión o unos objetivos por hacer unas cosas que no se estaban haciendo en otros medios de comunicación y por eso con el paso del tiempo y de los meses, lo que se hacía en relevo se empezó a replicar en los clásicos. O sea, lo veías en otros sitios, lo que estábamos haciendo en relevo se estaba replicando allí y allá, en redes sociales, en web, y esos formatos que se hacían, lo que se hacía en relevo, como estaba funcionando, lo estaban haciendo otros proyectos con muchísimas más capacidades, ¿no? Nosotros, digamos, descubríamos el camino y los demás lo intentaban aprovechar también de muchas maneras. Totalmente, y es lo que digo, al final fue uno de los proyectos que dices, pero ¿cómo ha podido caer esto? ¿Cómo se ha podido disolver este proyecto tan bueno y este proyecto tan disruptivo y que aportaba tanto al periodismo y sobre todo a las jóvenes generaciones que íbamos a llegar? Y de repente ves que dicen, no, es que se acaba. Hmm. Sí, sí, no, o Es sea, incomprensible en ese sentido para mí. hombre, para muchísimos, para todos, fue un palo enorme porque había una sensación y hubo un mensaje en su día de que iba a haber más margen de maniobra. Fueron, no sé si 3 años y poco lo que dura en total, cuando en teoría el plan era de que fueran más años. Entonces, claro, si te cortan a mitad de camino cuando estás cumpliendo bueno, con parte de la promesa con esa promesa que te habían hecho, ¿no? De hacer esto, que os vamos a dejar, que vais a tener tiempo, que vais a tener margen, y al final pues te lo quitan un poco de las manos antes de que hayas podido completar ese camino, pues hay una sensación de decepción y de que te están cortando algo de raíz que... A ver, yo llego como empleado, pero hay mucha gente que se lo inventa esto, que todavía lo siente todavía más profundo que yo. Aunque todos tenemos ahí una cuota de que era nuestro rinconcito, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da mucha pena, todavía seguimos en contacto
pues, muchísimos de los que hemos formado parte de esa redacción. Hombre, y sobre todo ahí lo de los retos que al final Eso es una empiezas excusa para seguir en contacto, en realidad. totalmente, porque al final los tristes tíos, como se llamaba previamente, al final cuando entrevisté a Cerque y a Rodra, justamente, al final era un branding content, ya que estoy dando la asignatura en la universidad ahora Claro. mismo, un branding content que al final nunca hasta que te ponías a investigar se notaba que era de relevo. Era esos proyectos que decías, joder, qué bien me lo paso, pero no lo asocio a un medio, no lo asocio a unas ventas en ese sentido. Y esto luego ayuda mucho a que las marcas se interesen en ti, porque es un contenido muy orgánico, porque la publicidad no duele a la vista de la gente de que dice, joder, me estás clavando esto mientras, no sé qué, mientras lo estoy viendo yo, ¿sabes? Que queda de una manera más natural y con lo cual los resultados de los vídeos son mucho mejores porque no produce ese rechazo que a veces genera la publicidad, ¿no? Para nosotros, vamos, es una de las mejores cosas que me llevo yo de mi experiencia en relevo, es saber coincidido con este grupo de amigos con los que ahora seguimos quedando para sacar adelante este proyecto, esta idea, porque creemos que funciona y porque nos lo pasamos genial haciéndolo, que es que ese es el principal de los motivos, porque voy, quedo con ellos, me echo unas risas en 2 horas, grabamos 25 vídeos y a seguir, ¿sabes? Entonces es una maravilla. Totalmente. Bueno, para pasar rápidamente y que la gente también esté informada en ese sentido, también a la vez que te estabas en relevo, te llega la oportunidad de ser comentarista de la Premier League en DAZN. Así complementabas todavía y seguimos complementando lo que decimos de la pluriempleabilidad y poder explotarte al máximo en ese sentido todo el potencial que puedes tener y seguir manteniendo de lo que era tu sueño a lo que es ahora tu trabajo, como bien has mencionado al principio. Sí, y era un cambio que yo en mi vida noté como muy natural. O sea, me había dedicado toda mi vida a contar el fútbol inglés desde un estadio, ¿no? Desde las webs a las que escribía o periódicos en los que escribía, pero estando en un estadio, y ahora tenía la oportunidad de contarla desde la televisión, ¿sabes? La gente que ve esos partidos, que lo viera con mi voz y con mi perspectiva y con lo que yo les quiero contar. Entonces, a mí vamos, no tardé en decir que sí, evidentemente. Me apetecía un montón. Era una cosa muy natural y muy orgánica bueno, en cuanto tuve la oportunidad, dije que sí, me llamaron y es que a las 2 semanas estaba comentando el primer partido. Ahora son 2 de las horas que más disfruto cada semana. Cada vez que me dicen, oye, que sepas que la próxima jornada te toca comentar este partido, ya está. O sea, para mí ese partido se convierte en el centro del universo del próximo fin de semana. Y lo trato y lo preparo o lo enfoco como si fuera la final del Champions de cada fin de semana. Y me lo paso genial. He descubierto una nueva cosa que no había hecho anteriormente en mi vida, que era comentar en televisión, que me fascina. Y le he perdido también un poco el miedo al micrófono que se puede tener. Porque a veces tú vas muy de valiente y dices, no, yo sé esto, yo sé lo otro, tal. Pero luego el partido y el momento en concreto te pone a veces en apuros. Y, ostras, ¿qué ha pasado en esta jugada? No me he enterado. ¿Quién es este jugador que está saliendo? Para eso tienes que estar preparado. Cómo reaccionar y cómo explicar cosas que están sucediendo. El, por supuesto, tener background para salir en cualquier alternativa. No sé. Me gusta muchísimo comentar y lo estoy disfrutando muchísimo en Dazón. No, no, totalmente. Y al final es eso que me cabe mucho destacar el hecho de que cualquier joven estudiante de periodismo o persona que quiera adentrarse al mundo del periodismo, lo más difícil es esto. De lo El más micro, sí. complicado es esto, porque yo recuerdo siempre el primer episodio del programa de la Universidad de Deportes en el que participé, que me tocaba tenis con nombres rarísimos, encima tenis femenino que todavía son menos conocidas y no se escucha tanto en los nombres de las tenistas, aunque actualmente se está Sí. reforzando mucho el deporte femenino. Paniquear totalmente y Sí. quedarme callado en el programa, de decir, no puedo, no puedo, no lo estoy pronunciando bien, estrés, y Sí, sí, hasta que no lo machacas. es que el micrófono impone mucho, no tiene que ser en la tele, en la propia radio. En la radio el conseguir hablar con una fluidez y que se te entienda y que luego tú sepas utilizar los silencios o la entonación para que tu mensaje cale mejor y sea más potente, bueno, eso es una habilidad que se va ganando con el tiempo. No la tienes el primer día. A mí me daría vergüenza volverme a escuchar el primer día. Me daría vergüenza y yo lo haría igual de mal que cualquier persona en el primer día. Y sin embargo, tantos años después sigo estando delante de un micrófono y para mí ya es lo más normal del mundo. Pero eso se gana con el tiempo y con las prácticas y con las oportunidades que te van dando.
Totalmente. Al final es lo que hay. Tienes que machacarlo y sobre todo darte la oportunidad de fallar en la universidad, que es cuando puedes fallar, meterte en medios como Babel o, por decir alguno, semiprofesional en ese sentido, que te dé la oportunidad de vivir experiencias, que es lo que hay que vivir en la universidad y empezarlo cuanto antes, y Ujú. dar ahí a tope y exprimirte todo lo que puedas. Así es, así es. Así que todo el mundo joven que lo esté haciendo, que haga cosas cuanto antes. No, y aparte, bueno, antes de pasar a los juegos para poder terminar ya la entrevista, tenemos tiempo en ese sentido con la carrera. No es una carrera exigente en ese sentido de, obviamente tienes que estudiar, no vamos a decir que no hay que estudiar, obviamente, siempre recalcarlo, hay que sacarse tanto la carrera como todo, pero siempre es bueno que darte la disponibilidad y sobre todo con la facilidad que tenemos ahora con las redes sociales, el poder exprimir también nuestro potencial y aprender de nuestros errores y poder equivocarnos todas las veces que sea necesaria. Y que, jolín, ahora hay muchas posibilidades para darte a conocer. O sea, lo que se habla tanto de desarrollar tu propia marca personal o que te conozcan por lo que a ti te gusta, es más o menos, está al alcance de cualquiera. Correcto. Es tu propia responsabilidad el construir quién quieres ser en el futuro y que la gente sepa qué te gusta y cómo lo haces y cómo lo comunicas. Teniendo tantas ventanas en las redes sociales como hay ahora, es responsabilidad de cada uno y eso no te lo van a enseñar en la universidad. Totalmente. Al final, la universidad es todo deontología en ese sentido, el saber cómo ser periodista y el saber cómo actuar respecto a ciertas acciones y ciertas situaciones, pero Ujú. el resto tienes que vivirlo tú, ya que la experiencia en el periodismo es lo que te va a dar la clave y el acceso al mundo periodístico en este sentido. Ujú. Estoy de acuerdo. Y bueno, vamos a meternos ya con los jueguecitos. Vamos a ir con una palabra para, que he cogido dos grupitos que he visto que tenías ahí dentro de las redes sociales. Uno que, bueno, el que es el más conocido, el de los retos. Ujú. Y luego de For Amigos Podcast, que he visto que también eran unas charlas ahí que tenías con Andrés Onrubia, Mario Cortegaña, Iñaki Angulo y tú mismo ahí para vídeos de YouTube hablando de deporte, sobre todo de fútbol, Real Madrid he visto bastante también. Ujú. Entonces, también quiero que nos lo puedas escribir en una palabra o una frase cortita a cada una de las personas que voy a mencionar. Venga. Entonces, empezamos con lo de los retos. El primero es Bor González. Para mí, Borja González es una mente que ha disfrutado muchísimo del fútbol siendo pequeño y que se lo ha guardado para siempre. Ha disfrutado de una manera muy, muy peculiar, memorizando cosas que te fascinan de pequeño y que lo mantienes, porque igual no sigue de la misma manera el fútbol actual, pero en él se nota esa pasión por el fútbol de hace muchos años. Rodra. Rodra es pura personalidad, o sea, te puede sorprender por un lado y por el otro de la misma manera, para bien y para mal de la misma manera. Creo que tiene un don de genio que lo exhibe sin querer muchas veces y que al mismo tiempo le condena en otras, ¿no? Por ser tan abierto y por ser tan puro, tan puro. Es como si a veces le faltara un minutito en el horno y de pensar según qué cosas, porque él te las dice sin ningún tipo de problemas en cualquier tipo de contexto. Guille. Guille en este proyecto es la voz de la experiencia porque es el que más ha vivido el mundo redes sociales en su vida. Ha experimentado mucho más en estos formatos que nosotros, entonces nos ha ido, sobre todo al principio, pero ahora también guiando mucho en qué caminos elegir. Y para mí es eso, para mí es como el tener un colchón de seguridad, ¿no? Un cinturón a la hora de tomar los caminos que estamos tomando. Nacho en Cabo. Nacho en Cabo es de mis, pues no sé si te diría el mayor descubrimiento de relevo desde que yo entré, porque claro, yo cuando entro allí en relevo conozco a muchas personas, aunque no me ha relacionado con ellas, ¿no? Pero Nacho no lo conocía de nada. Se dedica a un mundo totalmente distinto al mío, que es el polideportivo, generalmente el tenis, y, y bueno, es alguien que de algún modo también ha tenido una experiencia más o menos similar a la mía en cuanto a que ahora es padre de familia, en cuanto a que ha tenido que viajar mucho al extranjero para cubrir competiciones y entonces creo que hay una unión entre nuestras dos vidas que me gusta mucho. Cerque. Y Cerque me parece que tiene ¿cómo decirte? Es como una característica,
tiene un punto inesperado en muchísimas de las cosas cuando tratas con él, ¿no? O sea, sé que tiene ese don de lo oportuno cuando lo estoy esperando, ¿no? Que me da ese punto diferencial a veces hablando con él, de tener la chispa necesaria para una respuesta, de tener una idea brillante en un momento concreto, de saber ejecutar un plan cuando nosotros estamos perdidos. O sea, sé que es como una solución muy necesaria también en lo que estamos construyendo ahora, porque nos da muchas salidas cuando nosotros no sabemos qué hacer. Aparte de que la gente no lo sabe, pero es una maravilla lo de escuchar las voces que tiene. Se dedica a doblar voces él. Entonces, eso no lo estamos explotando en los vídeos de los retos, pero es alucinante ver una de las pelis suyas con su voz y no esperarte que sea él el que lo está doblando. Totalmente. Tendréis la entrevista de todos los de los retos al final aquí arriba en una tarjetita. Y bueno, ahora vamos a pasar a De Foro Amigos para que nos describas en una palabra a Andrés Sonrubia. Andrés Sonrubia es alguien totalmente apasionado por su trabajo, es alguien muy trabajador además, y es alguien que está recorriendo un camino que me veo muy representado. Lleva viviendo en el extranjero muchos años, cubriendo una competición que no es la Liga Española, que es la que le está dando su sueldo ahora mismo, que es en este caso Francia, fútbol francés, y que es una buenísima persona en general. Creo que tiene una humanidad y una cercanía que no es lo habitual en general. Mario Cortegana. Mario Cortegana me parece el gran referente de la información del Real Madrid, además para un medio internacional, con la credibilidad que eso da muchas veces también de cara al extranjero. Y a Mario lo conozco antes de que dieras, digamos, este pelotazo a nivel de información, con lo cual ya éramos conocidos antes, amigos después. Y yo lo considero eso, como alguien muy bien informado y muy bien relacionado en torno a lo que es su trabajo. Y por último, Iñaki Angulo. Iñaki es alguien que a mí me abre las puertas de su casa desde el primer día con una generosidad impresionante, que me expone dentro de una comunidad inmensa que tiene él de seguidores y al que yo le voy a estar agradecido muchísimo, muchísimo tiempo, más allá de lo que otras personas piensen de él, que siempre, esto lo hemos comentado muchas veces, ¿no? De que él tiene una personalidad muy fuerte y es muy frontal en muchísimos temas, pero el trato que ha tenido personalmente conmigo, profesional y personal, ha sido exquisito. Vamos a terminar la entrevista por aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haberme ofrecido este momentito para poder hablar contigo un poco. Ujú. Y nada, ya lo último que quiero pedirte es que continúes esta cadena de nominaciones. Al final te han nominado muchos de los retos, el último fue Nacho en Cabo, así que Ujú. quiero que tú puedas nominarme a una o varias personas para que puedan pasarse por el canal y replicar una pequeña entrevista como la que hemos hecho tú y yo. Yo te voy a recomendar a Andrés Onrubia Ramos, corresponsal de la LICAN para el diario AS y para la cadena SER, experto en muchísimas materias de la vida, incluida la filosofía, amigo de sus amigos y comentarista en distintas tertulias a nivel nacional. Así que yo te lo pongo en bandeja, se lo diré, le puedes mencionar, le dices que va de mi parte y tendrá esa responsabilidad para hacerlo en algún momento. Eso espero y obviamente confío muchísimo en Andrés. Yo también soy bueno, es muy referente mío en ese sentido, ya que siempre consumía sus vídeos de Ligan en ese sentido. Siempre me gustaba mucho en la época cuando... Todos éramos de sus vídeos. No, y además que se juntaba con Miguel Quintana también en esos momentos y al final indirectamente consumía mucho su contenido y al final no soy tan aficionado a la Ligan, pero sí me gusta fijarme en talentos franceses en ese sentido. Seamos realistas, no hay tantos fans de la Lican. Está él que el que nos lo cuenta, nos guía y luego los demás nos vamos interesando. Pero realmente Totalmente, es él y luego los demás. correcto. Pero bueno, volver a agradecerte que te hayas pasado por el canal. Andrés Muchas está gracias a ti. citado para venirse al canal y nada, muchas gracias también a los que están viendo la entrevista y nos vemos en la próxima. Chao, chao.